Amén, amén, gloria a Dios. Qué hermoso, qué maravilloso poder estar juntos en este lugar, unir nuestras voces para cantarle a papá y decirle que Él es santo, que nuestro corazón se une en esta melodía, pues cantándole a Él. Es hermoso cantar con entendimiento y saber lo que estoy hablando, así sea en medio de una música y de una canción, y saber que estoy cantándole a papá, que estoy cantándole a Él, que me estoy dirigiendo a Él, que estoy hablando con Dios, así sea en medio de una canción. Así que antes de comenzar, quiero pedirte que me acompañes a orar. Ya hemos orado varias veces en esta mañana, pero quiero que estemos hablando con Dios para pedirle que prepare nuestros corazones para escuchar su palabra. Amén. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana que tú nos has regalado y que nos sigues dando en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú puedas abrir nuestros oídos, que puedas darnos sensibilidad en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, para escuchar tu palabra, para hacerla una realidad en nuestras vidas y que no sea solamente unos minutos perdidos en este domingo en la mañana, sino que hoy podamos salir de aquí bendecidos y renovados en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando acá en la iglesia de un tema que se llama enfocados. Esa es la serie, enfocados. Y hablábamos la semana pasada, comenzábamos con una historia de un hombre que era el cuidador de un faro, ¿verdad? Y hablábamos de que él se le daba una cierta cantidad de aceite y que tenía que mantener ese faro ardiendo, que entre tantas ocupaciones la distribuyó en otras cosas y que al final su llama se apagó. Pero el llamado y la reflexión es que debíamos mantener nuestro faro ardiendo. Eso es lo que hablábamos la semana pasada, que debíamos enfocarnos. Y en este domingo, en el mismo orden de ideas, quiero hablarte de otra cosa. Y voy a comenzar contándote algo de mí. Cuando estaba más pequeño, me gustaba mucho jugar Nintendo, jugar en la computadora, jugar Nintendo. Eso era lo que más me gustaba. Y yo podía pasar horas sentado al frente del televisor de esos cuadrados grandes de cajón de los de antes y con un control en la mano y envilado sin parpadear ahí jugando Mario o cualquier jueguito de los de antes. Y podía durar mucho tiempo jugando Nintendo. Y no como los niños de ahora que juegan mucho con los celulares, porque en ese tiempo, no soy tan viejo, pero en ese tiempo el juego más divertido en el celular era la culebrita. Entonces, jugaba mucho Nintendo, jugaba mucho en la computadora, en el Nintendo. Entonces, como pasaba mucho tiempo ahí, mi mamá me llegaba sigilosamente por detrás, en un tono un poco elevado, llegaba y me decía, Gustavo Ali, ¿qué tanto hace jugando eso ahí? Vaya a comprarme un poquito de sal no sé, unos fósforos, no sé, vaya a hacer la tarea. Me mandaba a hacer algo. Y yo le decía, sí, ya va, mamá, dame un momentico, ya lo voy a pasar, ya va a estar listo, dame 5 minutos. Entonces mi mamá se iba, como a la hora, volvió otra vez y me decía, Gustavo Ali. Y yo soltaba el control, y porque yo sé que cuando me llaman por el segundo nombre, la cosa ya va más fuerte, ¿verdad? Entonces, ya lo que me decía era una pregunta. Me decía, ¿qué fue lo que te mandé a hacer? Nah, guara. Yo sabía que era terrible lo que venía ahí, ¿verdad? Pero quiero resaltar de este cuento esa pregunta. Mi mamá me decía, ¿qué te mandé a hacer? O mi papá, ¿qué te mandé a hacer? Y en ese momento la cabeza me empezaba a dar vuelta, ¿qué fue lo que me mandó? ¿Qué fue lo que me mandó? Sí. O por lo menos hoy en día ya no está mi mamá detrás de mí diciéndome, preguntándome qué es lo que tengo que hacer. Pero me pasa que llego a la nevera, abro la nevera y después de estar 10 minutos allí viendo nada, viendo al infinito ahí, dejando que se escape el aire, después de 10 minutos me pregunto, ¿qué es lo que yo venía a hacer? ¿Qué es lo que yo iba a hacer? Y me pasa, no sé si a ti te pasa también, pero estos dos ejemplos que te doy de mí hablan de un desenfoque, de que no estoy concentrado en lo que estoy haciendo.
Entonces es importante tener muy claro que para poder hacer las cosas, como hablábamos la semana que pasó, necesitamos estar enfocados, necesitamos concentrarnos en lo que estamos haciendo o en lo que vamos a hacer para poder hacer las cosas. Entonces necesitamos claridad. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos varios ejemplos en los que Dios llama a alguien a enfocarse. Y entre esos varios ejemplos, en esta mañana yo quiero hablarte de Pedro. Pedro, porque el Señor se encuentra a Pedro en una barca, se consigue a Pedro y él era un pescador. Y el Señor le dice, deja todo, deja las barcas, deja todo lo que haces y ven, sígueme, camina conmigo. Deja todo lo que haces y vente conmigo. Es lo que le dice el Señor. Jesús no le pide a Pedro que sea un apóstol. Él no le dijo, sea un apóstol. Él no le dijo, te voy a dar algunas responsabilidades. No le dijo eso. Tampoco le dijo que lo iba a convertir en un hombre famoso, aunque ciertamente sabemos que todas estas cosas pasaron. Pero podemos resumir la invitación del Señor Jesús en esto. Ven a caminar conmigo. Fue lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro. Ven a caminar conmigo. Déjalo todo y ven a caminar conmigo. Hojas más adelante en la Biblia, en la palabra de Dios, pasando algunas hojas, nos damos cuenta de que allí se describe que en un momento, todo lo que yo te estoy contando está en una cita que vas a ver allí más adelante, Juan. En un momento de la historia van a aprender a Jesús, van a arrestarlo y pueden identificar a Pedro como uno de los posibles seguidores de Cristo. En ese momento Pedro sabía que había un precio por la cabeza de los seguidores de Jesús. Entonces Pedro, ¿qué hace? Niega al Señor 3 veces temiendo por su vida. Y lleno de vergüenza por lo que había hecho, porque había negado al Señor, regresó a hacer lo que él hacía antes. Así que se volvió al mar de nuevo a continuar atrás de los peces, a la barca, a las redes, a hacer lo que él sabía hacer. Él se devolvió. Entonces, probablemente lo que pudo haber pasado por la mente de Pedro, o algunas de sus palabras probablemente pudieron haber sido, es que yo no sé quién me mandó a creer en Jesús. Es que yo no soy bueno para esto. Así que yo voy a volverme a hacer lo que yo sé hacer, lo que todo el tiempo he hecho. Así que se devolvió a pescar. Entonces mi Señor resucita y se acerca a la orilla, a la barca donde están los muchachos pescando, y entre ellos Pedro, y llega y les dice, hey muchachos, ¿pescaron algo? Claro, ellos desde la distancia no podían ver que era Jesús. Y el Señor les dice, tiren la red del otro lado. Y ellos lo hicieron así, tiraron la red del otro lado. Y pasó lo que ya había pasado antes, la red se llenó de peces, eran demasiados peces que ellos no podían controlarlo. Y en ese momento Pedro, que estaba allí, él reconoció el milagro porque él ya lo había visto antes. Y él sabía que ese milagro solamente lo podía hacer una persona, así que él ya sabía quién estaba en la orilla. En ese momento él se vistió, se tiró al mar y llegó hasta la orilla donde estaba Jesús, que lo esperaba con un desayuno, como dice la palabra, como dice la Biblia. En ese momento, cuando Pedro llega hasta la orilla y se acerca a Jesús, Jesús le hace una pregunta que puede entenderse también como el título del mensaje de hoy. ¿Qué te mandé a hacer? ¿Qué te mandé a hacer? ¿Qué te mandé a hacer, Pedro? No, es que estaba pescando porque me di cuenta es que en esto soy bueno. No, es que eso de ser cristiano no es para mí. Es que no estoy a la altura. No estoy a la altura de lo que me exige. ¿Qué te mandé a hacer? ¿Qué te mandé a hacer? Dice el Señor. Esa pregunta es la que Dios nos hace en esta mañana, te la hace a ti, me la hace a mí.
Y esa pregunta ha estado rondando en mi cabeza desde hace un tiempo atrás. Y por eso la traje hoy para compartírsela a ustedes también. ¿Qué te mandé a hacer? Dice el Señor. Nos dice en esta mañana. Cuando nos encontramos en el camino y nos encontramos en una encrucijada, en una bifurcación del camino, en una Y, o como tú lo veas, cuando tenemos que decidir entre opciones difíciles o no sabemos qué hacer, una cosa sí podemos tener claro, es que donde quiera que estemos o en la situación en la que nos encontremos, el Señor Jesús siempre va a estar allí contigo. Él va a estar allí. Jesús siempre va a llegar a esa playa de tu vida donde tú estás para ayudarte a decidir, a tomar esas decisiones difíciles. Y para hacerlo, para ayudarte, Él te va a hacer esta pregunta. Cuando no sabes qué hacer, Él te va a hacer esta pregunta. ¿Qué te mandé a hacer? Eso es lo que Él te va a preguntar. Y este consejo lo escuché y me pareció bastante interesante. Si no sabes qué hacer, no te muevas con rapidez. Si no sabes qué hacer, no te muevas con rapidez hasta que oigas su voz. No te muevas con rapidez hasta que oigas su voz. Pedro, ¿qué te mandé a hacer al principio? Tal vez no sea el mismo lugar y voy a pedirte que cada vez que yo nombre a Pedro, tú pongas allí tu nombre. Tu nombre. ¿Qué te mandé a hacer al principio? A lo mejor no estás en la iglesia donde creíste al principio. A lo mejor no estás en la ciudad donde creíste en el Señor, donde Él te llamó. A lo mejor, no sé, las situaciones han cambiado mucho desde que papá te llamó. Y han cambiado mucho hasta el día de hoy. Pero hay algo que nunca va a cambiar. Y es precisamente lo que Él te mandó a hacer. En donde quiera que estés, en la situación que estés, en la temporada que estés viviendo, pueden cambiar muchísimas cosas. En tu familia puede que ahora haya un nuevo integrante en la familia. Puede que ahora haya un integrante menos en la familia. Puede que las cosas estén yendo bien o estén yendo mal. Las cosas pueden variar mucho. Pero lo que no cambia, nunca cambia, es ese llamado que te hizo el Señor. ¿Qué te mandé a hacer? Le dice el Señor en esta mañana. ¿Qué te mandé a hacer? Pueden suceder mil cosas a nuestro alrededor, pero así como hablábamos la semana pasada, debemos mantener el faro ardiendo. Debemos mantener ese faro, esa llama ardiendo. ¿Qué te mandó a hacer? A ti, sí, a ti. Es una muy buena pregunta en esta mañana. ¿Qué me mandó a hacer Dios a mí? ¿Tú te acuerdas lo que Dios te mandó a hacer? ¿Te acuerdas lo que Dios te mandó a hacer? Así recordando el cuento de mi mamá, cuando me mandaba y me decía, Gustavo Ali, ¿qué te mandé a hacer? ¿Tú sabes qué es lo peor que me podía pasar a mí? Que yo no me acordara lo que ella me había mandado a hacer. Era terrible porque, oye, que no supiera lo que ella me mandó a hacer después de que me lo había dicho, era terrible. Y mi mamá podía hacer cualquier cosa para recordármelo no amablemente. Mi mamá podía sacar la correa, podía hacer cualquier cosa para recordármelo. Pero al fin y al cabo, yo iba a hacer lo que ella me mandó a hacer. Yo tenía que dejar lo que estuviera haciendo y tenía que hacer lo que ella me mandó a hacer. Si mi mamá podía obligarme a hacer eso, ¿crees que papá que está en el cielo pueda hacer eso también? ¿Qué te mandé a hacer? Recuerda lo que querías hacer cuando te entregaste a Cristo. Recuerda lo que querías hacer cuando conociste al Señor. Yo recuerdo que yo quería estar siempre cerca de Él. Yo, cuando conocí a Cristo, lo conocí en este lugar, en esta iglesia. Y yo quería estar siempre cerca de Él. Mira, yo estaba fiebroso por venir a todas las actividades de la iglesia. Quería ayudar en todo, llegaba temprano, me iba de último. No sabía nada. Pero yo quería estar cerca, ayudar a los muchachos con las sillas. Antes eran unas bancas de madera, gloria a Dios por las sillas vino tinto. Pero yo quería ayudar a los muchachos y estaba la sociedad de jóvenes
muy activa y había muchas cosas y predicaban afuera. Y yo quería estar siempre allí, cerca de papá, en medio de las actividades. Quería estar cerca de él. Y otra de las cosas que yo amaba hacer también era siempre, todas las noches, siempre sin falta, era llegar a casa en la noche y yo tenía mi espacio en una esquina de la cama y poder orar, poder hablar con él. Así como conseguirme con un amigo de la infancia y contarle todo lo que ha sucedido en mi vida o todo lo que ha pasado en el día y contarle, oye, mira lo que me pasó esto en el trabajo, o mira, me pasó esto bueno, quiero hacer esto, papá. Así era como conseguirme, y era una relación bastante íntima. Y yo amaba eso, esa relación con papá. Así que en esta mañana te puedo decir, si no recuerdas lo que Él te mandó a hacer, ¿recuerdas lo que querías hacer por lo menos cuando conociste al Señor? Cuando conociste a papá. No sé a ustedes, pero a mí a veces me pasa que yo comienzo a quejarme de tonterías. Porque sí, yo me quejo de tonterías. Aquí podrá haber alguno que pueda quejarse o preocuparse por el Bitcoin, por el euro, por el dólar, por la muerte de la reina Isabel. Pero yo me preocupo por tonterías. Yo me preocupo porque estoy trabajando, papá, y no me alcanza la plata. Quiero cambiar el carro o no sé, quiero llevar a mi esposa a pasear, hacer algo y, oye, no me alcanza. O papá, mira, estoy trabajando en una actividad para la iglesia y estoy trabajando en una actividad de hombres, por ejemplo, y me enfoco y me preocupo, mira, por la publicidad que sale aquí, me preocupo por las invitaciones, por el refrigerio, por el tema, por los invitados, me preocupo por tantas cosas. Y me preocupo tanto y me estreso tanto por otras cosas que a veces en mi queja no me doy cuenta que estoy desenfocado. No me doy cuenta que estoy desenfocado. Y que estoy orando desenfocado también. Que estoy diciéndole a papá, mira, quiero hacer esto, bendíceme en esto que se me ocurrió. Bendice mis planes, esto. Sin saber que en realidad Dios pueda estar diciéndome, pero es que eso no fue lo que yo te mandé a hacer. Yo no quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú dejes esto a un lado y te enfoques en esto, en esta otra cosa, en lo que yo te mandé a hacer. A veces me pasa eso. A veces me pasa que me estreso y me canso y eso me desenfoca. Pero solamente hasta hace poco, hace poco tiempo, fue que pude escuchar a papá haciéndome reflexionar y pensar, ¿qué fue lo que yo te mandé a hacer? ¿Qué fue lo que yo te mandé a hacer? Y lo que él me mandó a hacer fue a caminar con él. Yo te mandé a caminar conmigo. Ven, sígueme. Ese fue el llamado. Y eso puedo ver yo que es muy común y esa era la forma. Eso era como el Señor hacía cuando llamaba a alguien. Y lo vemos en cualquiera de los hombres a los que él se le acercaba y llamaba. Solamente le decía, deja lo que estás haciendo, ven, sígueme. Ese es el llamado. Eso es lo que él nos manda a hacer. Eso es lo primero. Así que en esta mañana, Él nos está pidiendo a todos lo mismo que le pidió a Pedro. Lo mismo que sigue pidiendo Jesús todo el tiempo. Nos hace el mismo llamado. Ven, sígueme. Y a veces nos encontramos lanzando redes, persiguiendo peces, haciendo otras cosas, que no fue lo que Él nos mandó a hacer. Él nos mandó a seguirlo a Él. Él dijo que su carga era ligera, que su yugo era fácil. Él nos mandó fue a eso. Pero si a veces nos pasa que tomamos identidad en lo que hacemos o en alguna persona o en nuestro trabajo o nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra confianza, la anclamos a otra cosa, por ejemplo, a nuestro trabajo, a nuestro negocio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que cuando estemos vendiendo y estén buenas las ventas y estén buenos los ingresos, gloria a Dios,
Amén, gloria a Dios, papá es bueno, estoy vendiendo. Pero si el negocio quiebra o empieza a decaer las ventas, entonces Dios no es tan bueno. Si hablamos de salud, si tengo salud y estoy muy bien, gloria a Dios, porque estaba enfermo y Dios me sanó, amén, aleluya. Y Dios sana, Dios nos sana, es así. Pero y si no, y si estamos enfermos y decaemos y la enfermedad se pone más difícil, entonces Dios nos abandonó y nos agarró el diablo. No es así. No es así. Nosotros debemos anclar nuestra identidad, debemos arraigar nuestra confianza y nuestra fe en Cristo. Debemos poner nuestra confianza en Jesús. Y la verdad es que eso debería ser suficiente. Es algo muy difícil, pero eso debería ser suficiente. Por eso te traigo esta pregunta. ¿Jesucristo basta? ¿Es suficiente Jesús para ti? A veces cantamos una hermosa canción aquí en la iglesia que se llama precisamente así, Jesucristo basta. Y lo cantamos todo y se oye hermoso en las voces de todos mis hermanos. O a veces decimos, eres suficiente para mí. Tu misericordia me alcanzó. Y cantamos una letra muy hermosa. Pero esto es verdad. No se trata de que si debemos continuar la carrera o si debemos renunciar. La pregunta es, ¿te basta con Él? ¿Te basta con Jesús? Solamente con Jesús. Si tus raíces están firmes en Cristo, podrás atravesar cualquier temporada, podrás pasar por cualquier desierto, cualquier situación y podrás decir, no importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo estoy caminando con Él, Dios está conmigo. Amén. Solamente si estamos arraigados en Cristo, podremos decir eso con confianza y creyendo. Si perdieras absolutamente todo y te quedaras solo con Jesús, ¿te bastaría? Es una pregunta bastante profunda. Tenemos que entender que basta con Él. Así no nos quede nada más. Y es bastante difícil. Así estemos atravesando el desierto. ¡Ey! No menosprecies tu proceso. No menosprecies el proceso que estás viviendo, el desierto que estás atravesando. No lo menosprecies. Porque en el desierto Juan el Bautista desarrolló su ministerio. En el desierto David aprendió sus habilidades. También fue en el desierto que Moisés fue entrenado y Dios le habló en el desierto. Y si te preguntara dónde Jesús venció a Satanás, ¿dónde me dirías? En el desierto. Así que no menosprecies el proceso. No maldigas tu desierto, bendice tu desierto, porque es la herramienta que Dios está usando para trabajar contigo. Amén. Así es. Vamos a reflexionar. ¿Crees que Dios no se molestaría con que no te baste Él y quieras siempre algo de Él? Y a veces se nos acercan a nosotros personas así que nosotros sabemos que vienen porque están buscando algo. Necesitan un favor y a nosotros sabemos, allá viene fulanito, eso es que algo me va a pedir. Y es incómodo, es molesto, ¿verdad? Las personas que se nos acercan así, con un interés. Vamos a reflexionar. ¿Crees que papá no se molestaría, que Dios no se molestaría porque te acerques a Él solamente porque necesitas algo? Y no porque quieras estar con Él. No porque Él sea suficiente, sino que quieres algo de Él. Así es. Cuando Pedro llega a la orilla, Jesús le pregunta, ¿me amas? Y conocemos la historia, ¿verdad? Cuando él llega a la orilla, mi Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? Es como si estuviera diciéndole, ¿me amas más que a tu reputación? ¿Me amas más que la vergüenza? ¿Me amas más que lo que sabes hacer? ¿Que lo que eres bueno haciendo? No le preguntó por su pasado. Él pudo haberle dicho, Pedro, ¿por qué me negaste? Él pudo haberlo hecho, él lo sabe.
Sin embargo, Pedro no se imaginaba que, aunque él sabía que lo había traicionado, lo iba a buscar y le iba a preguntar esto, que hoy nos puede preguntar a nosotros en esta mañana. ¿Me amas? Puede preguntártelo a ti. ¿Me amas? Él no le preguntó por su pasado, no le preguntó por qué lo negó, no le preguntó por su error. Cuando le pregunta si todavía lo ama, le está preguntando, es porque le está preguntando qué hay en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué te mandé a hacer? Es que te traicioné, pudiera decir Pedro, es que te traicioné, ¿qué te mandé a hacer? Es que en esto es que soy bueno, ¿qué te mandé a hacer? ¿Qué haces pescando? ¿Qué fue lo que yo te mandé a hacer? En ese momento Pedro le dice, te amo, Señor, te amo. Y allí es cuando el Señor Jesús le dice, a eso te mandé, a que me amaras con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Eso es lo que nos dice a nosotros. A eso es a lo que Él nos mandó. Puede cambiar muchas cosas, como te decía antes, puede cambiar muchas temporadas, muchas situaciones en nuestra vida, pero nunca va a cambiar lo que Él te mandó a hacer. Eso nunca va a cambiar. Mira, puede que no te atrevas a hablar delante de una multitud, puede que no te atrevas a levantar un ministerio, puede que no hagas cosas aparentemente muy importantes, pero nunca te atrevas a dejar de amar al Señor. Nunca te atrevas a dejar de amarlo. Haz lo que te mandé a hacer, es lo que dice el Señor. Haz lo que te mandé a hacer. Pedro, ponte a predicar. Es más o menos como si le hubiese dicho, sí, Pedro, ponte a predicar, porque sabemos que después de esa conversación, Pedro habló a una multitud de miles de personas y miles de personas conocieron a Jesús, conocieron al Señor, cambiaron sus vidas. Pero fue después de esto. Ponte a predicar, haz aquello que yo te mandé a hacer. ¿Sabes? Si eres cristiano, si has conocido a Jesús, si has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador en algún momento en tu vida, así sea hace muchos años atrás, cuando Él envió a su Santo Espíritu a morar en tu vida, Él te ha dotado de dones, talentos y capacidades únicos para ti, únicos y especiales para ti. Así como tan diferentes somos tú y yo, así tan diferente es el llamado que Él te hizo a ti, diferente al mío. Y te ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades que te las dio a ti, que no me las dio a mí. ¿Para qué? Para que hagas lo que Él te mandó a hacer a ti, que no me lo mandó a hacer a mí. ¿Sabes lo que Él te mandó a hacer? Es necesario que lo sepamos porque hay que hacer lo que Él nos mandó. A veces nos pasa, y a veces me pasa a mí también, hermano. No crean que porque yo me paro aquí delante de ustedes, porque hablo, agarro el micrófono, sea más ungido, o tenga algo especial, o haya algo de especial en mí. Soy igual o peor que ustedes. A mí también me ha pasado que a veces pierdo el enfoque, me desenfoco, y quiero entrar por esa puerta de la iglesia solamente a sentarme como un invitado más a escuchar. Solamente a escuchar. No quiero tener ninguna responsabilidad, no quiero saber de nada. Quiero como renunciar a todo, al ministerio, al llamado, a lo que Dios me haya mandado a hacer. Quiero renunciar y venir como un invitado más. A veces me pasa a mí y quiero entrar así y sentarme. A veces no quiero venir. A mí también me pasa, hermano. Pero cuando esto me pasa y siento que pierdo el enfoque, la luz que yo puedo ver al final, lo que a mí me puede ayudar a continuar con mi llamado, a hacer lo que Él me mandó a hacer, es refugiarme en su palabra. Cuando me siento desenfocado, siento que no estoy haciendo lo correcto, que estoy distraído, busco su palabra, busco su consejo. Mira, tengo la bendición de que tengo internet en casa, en la computadora o en el teléfono, y cuando me siento abrumado, cansado entre los quehaceres del trabajo, las responsabilidades del hogar,
y me siento así, trato de buscar algún mensaje, así sea por YouTube, alguna predicación, algún mensaje de algún instrumento de Dios, algún pastor, que hable sobre esa necesidad en la que me encuentro. Porque busco su consejo, busco su palabra, o busco leer algo en la Biblia, busco algún devocional, busco algo que me acerque a Él y que me haga volver a recuperar el enfoque. Y entre esas cosas que yo leo, que me han servido mucho a mí y que quiero compartírtelas en esta mañana, están en estos versículos. Josué 1:9 es un versículo muy conocido por muchos. Muchos lo han escuchado, pero me ha ayudado en esos momentos en los que quiero tirar la toalla, en los que siento que quiero renunciar. Josué 1:9 dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Gustavo, esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Esto ha sido de mucha ayuda para mí, hermano, en esos momentos difíciles. Jeremías 29:11 también dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y lo que más me llena de confianza y de seguridad en este versículo es saber quién lo está diciendo. Cualquiera no lo está diciendo papá, lo está diciendo Dios. Y si Él lo dice, yo lo creo. Amén. Él está diciendo, porque yo, Dios, afirma el Señor, dice, y yo sé muy bien los planes que tengo para ti, Gustavo. Yo sé cuáles son los planes que tengo contigo. Son planes buenos. Salmos 46:1 dice, Dios es mi amparo y mi fortaleza. ¿De quién? Míos. Por eso me gusta leerlo así, no nuestro, porque es como que si, bueno, de la iglesia el verbo de Dios, no, mío, de Gustavo. Es mi amparo, es mi fortaleza, es mi ayuda segura en los momentos de angustia. Yo espero que esto pueda ser de bendición también para tu vida. Y tengo dos más. Efesios 3:20 dice, Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos. ¡Wow! Yo no había leído este versículo en esta versión, hermano. Yo no lo había leído en esta versión, de verdad, y me gustó muchísimo. Dice, Él, Dios, tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¡Wow! Amén. Ni siquiera puedo imaginarme en la forma en la que Él puede ayudarme. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado es eso, 3 veces bendecido, 3 veces feliz. Hay una bendición ahí especial para aquel que soporta la tentación. Pero hay una condición. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Está diciendo primeramente este versículo que hay una bendición especial para aquellos que soportamos la tentación. ¿Sí? Pero está diciendo que debemos soportar la tentación, que debemos resistir la prueba para poder ser bendecidos. Así que cuando me encuentro en ese tiempo de angustia, en ese momento difícil, en ese tiempo de cansancio, en esa temporada dura, ahí yo digo, debo resistir la prueba. Debo aguantar, aguanta. Ahí viene la bendición. ¿Recuerdas a qué fue que te llamó? ¿Recuerdas a qué te llamó? Acuérdate para qué te llamó. Te llamó a que caminaras con Él. Puede que, como te dije, no te atrevas a hacer muchas cosas, pero Él solamente te está pidiendo una cosa. Él te pidió fue algo, ven, sígueme. Eso fue lo que Él te dijo. Si lo amas, Él te invita a caminar con Él, a seguirlo. Sea que se abran las puertas o sea que se cierren las puertas. Él te llamó a eso, a seguirlo. Y algunas se van a cerrar.
sea que te toque callar o que te toque confrontar a alguien, Él te llamó a seguirlo. Sea que te toque avanzar o sea que te toque renunciar a algo, Él te llamó a seguirlo. Así que, ¿qué te mandé a hacer? ¿Qué te mandé a hacer? Cuando estamos así desenfocados como me pasa a mí, no pienses que esto no les pasó también a los hombres de la Biblia. También les pasó. ¿O acaso ustedes no piensan que en algún momento el rey David se hartó, se cansó, se obstinó de que Saúl estuviera atrás de él persiguiéndolo para matarlo y que él no pudiera hacer nada? Lo que él repetía cada vez era que Dios lo librara de que él pusiera su mano sobre el ungido de Jehová. Así que él no quería ni siquiera tocarlo, hacerle daño, y Saúl quería matarlo, le lanzaba, había un ejército persiguiéndolo y él se escondía en una cueva, huía, no sé qué, pero él nunca le hizo frente. ¿Creen que en algún momento él se cansó de esto? Y él tuvo la oportunidad, porque en un momento Saúl estaba dormido, Saúl estaba en una posición en desventaja y David se le acerca tanto que pudo cortarle un pedazo de su capa. En ese momento él pudo matarlo y acabar con todo. David pudo haber terminado todo allí en ese momento, pero sin embargo, él solamente le cortó un pedazo de su capa y al otro día temprano cuando se despertaron, todo el ejército estaba así, estos estaban aquí de este lado y le dijo, mira lo que tengo aquí. Yo pude haberte eliminado, pude haberte matado, pero sin embargo no lo hice porque yo sé qué fue lo que me mandó a hacer Dios. Yo tengo claro, mi enfoque está claro, yo sé qué fue lo que Él me mandó a hacer, por eso no lo hice. Él tenía claro que se cansó, claro que se obstinó, claro que pasa por momentos difíciles, pero él su rumbo lo mantuvo y fue bendecido como nunca por haber tenido ese enfoque claro, saber qué fue lo que lo mandaron a hacer. Y no solamente David, Moisés también se hartó y lo vemos cansado y lo vemos en una actitud, entendible. Yo lo entendería porque al venir de estar en la presencia de Dios, allí en el monte, cuando regresa se consigue al pueblo y habían hecho un becerro de oro y estaban alabando a otros dioses. Y él se obstinó y tiró las piedras, las tablas de la ley las rompió. ¿Se cansó él de ese pueblo? Claro, era un pueblo terrible. En el desierto se quejaban por todo, les daban pollo literalmente y no se satisfacían. Y en un momento él también se cansó del pueblo y golpeó con la vara la peña, la golpeó cuando no tenía que hacerlo. Y claro que vemos a Moisés pasando por situaciones difíciles, terribles, cansonas, pero sin embargo, él estaba claro qué fue lo que lo mandaron a hacer. Él tenía que llevar el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y en eso mantuvo su enfoque y lo logró. A pesar de toda cualquier cosa que le pudo haber pasado en el camino. ¿Qué tal Jonás? Muchos conocen la historia de Jonás. Él sabía lo que Dios le mandó a hacer. Él se lo tenía claro, pero él no lo quería hacer. Él no lo quería hacer. Tú me mandaste para Nínive. No, yo voy a ir para el otro lado. Y se fue hacia otro lado y conocemos la historia que un pez se lo tragó y fue y lo escupió allá en la orilla para que hiciera lo que tenía que hacer. Mi mamá me obligaba con la correa, pero Dios usa un pez, usa cualquier cosa y te manda a hacer lo que te mandó. O sea, te obliga a hacer lo que te mandó. Él puede hacerlo. Así que, ¿tienes claro qué fue lo que Él te mandó a hacer? ¿Sabes lo que Él te mandó a hacer? Lo que podamos hacer en medio de las situaciones es volver a enfocarnos a través de la palabra de Dios, refrescarnos y tener claro qué fue lo que Él nos mandó a hacer. En un principio tenemos todo claro cuando acabamos de conocerlo.
y estamos enamorados, así como te lo describía, y sabíamos lo que Él nos había mandado a hacer. Pero con el pasar del tiempo, con las ocupaciones de la vida, las responsabilidades diarias, ya nuestra visión no va siendo 2020, sino que se va empañando y nos vamos desenfocando de lo que nos mandó a hacer. Y ya no estamos muy involucrados en las cosas de la iglesia o ya no queremos orar tanto como antes. Pero esta mañana el llamado es a que podamos reflexionar y entender qué tan desviados estamos de lo que Él nos mandó, del llamado que Él nos hizo. ¿Qué tan desviado estás? ¿Qué tan desenfocado estás? ¿Qué tan distraído estás? Sí, tenemos que tener claro que lo importante no es lo que hacemos, sino el propósito con el que lo hacemos. Tu verdadero llamado es caminar con Él. No te desenfoques en otras cosas. No es lo que haces. Puedes estar ocupado sirviendo en muchas cosas en la iglesia, e incluso en más de las que puedes. Pero no te desenfoques de lo que Él te mandó a hacer. Desde que conocí a papá he tenido diferentes temporadas. He tenido abundancia, he tenido escasez, he tenido momentos buenos y momentos difíciles. Algunos se los he contado desde aquí, desde este púlpito, otros no. Pero siempre debemos tener claro en algo. Pase lo que pase, la situación en la que estés, recuerda qué fue lo que Él te mandó a hacer. Él te llamó a caminar con Él. Él te llamó a ser fiel. En conclusión, si perdieras todo, si Dios te dijera esto, si perdieras todo y solamente me tuvieras a mí, te bastaría. Si perdieras todo, y no te apresures en decir amén, porque es una pregunta bastante profunda. Si lo perdieras todo, tu empleo, tu negocio, tu familia, tus hijos, tu esposa, todo, si todo desapareciera y solamente te quedaría tu relación con Jesús, eso te bastaría. ¿Sería suficiente? Vuelvo a preguntarte, Pedro, ¿qué te mandé a hacer? Es que te traicioné, ¿qué te mandé a hacer? Es que para esto sirvo, ¿qué te mandé a hacer? ¿Qué te mandé a hacer? Está dentro de esa pregunta. ¿Me amas? Porque cuando te llamé fue para que me amaras, para que caminaras conmigo. ¿Todavía me amas? Y pon allí tu nombre. ¿Todavía me amas? Te dice el Señor en esta mañana. Te llamé fue para que caminaras conmigo. Si tu respuesta es sí, el Señor te dice, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Sí. Ponte a trabajar. Eso es todo, eso es el mensaje que está allí. Si me amas, sí, te amo, Señor. Apacienta mis corderos. Eso fue lo que te mandó. Nunca te olvides de qué se trata todo esto. Nunca te olvides, hablábamos del propósito, nunca te olvides por qué estás sentado allí en esa silla. ¿Cuál es el propósito con el que tú viniste esta mañana? No fue a perder una hora de tu tiempo. Hay un propósito por el cual tú viniste. ¿Lo tienes claro? Hay un propósito con el que venimos un miércoles a orar aquí, o venimos a estudiar algo aquí, o venimos a alguna actividad en especial. Hay un propósito. No podemos olvidarnos que ese propósito es Cristo. Todo se trata de Cristo, se trata de Jesús. Ese es el centro, ese es el propósito. No te desenfoques. No te desenfoques. Puede que alguien, si pregunto, con esta pregunta, si digo, si perdieras todo y solamente te quedaras con Cristo, ¿te bastaría? Puede que alguien muy sinceramente me diga que no. De verdad, muy sinceramente. Alguien puede decirme, no, Gustavo, mira, la verdad es que yo sí amo al Señor y todo, pero yo necesito mi trabajo. Yo necesito mi trabajo porque ¿cómo hago? ¿De ahí cómo? Tengo que trabajar. Bueno, yo necesito el carro porque ¿de cómo me muevo? Honestamente, alguien pudiera decirme que solamente con Jesús no le bastaría.
yo necesito a mi esposa. Y hablemos de honestidad, de sinceridad. Alguien pudiera decirme sí en esta mañana. Y yo pudiera decirte que la verdad es que si solamente Cristo no nos basta, no nos extrañemos de que en algún momento de nuestras vidas comience la poda. El Señor saque sus tijeras y comience a cortar nuestras ramas. Que el Señor empiece a cortar incluso, ojo con esto y quiero que me oigas muy bien. El Señor puede de hecho comenzar a cortar lo que nosotros consideramos sus bendiciones. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios es un Dios celoso, así dice su palabra. Dios es un Dios celoso y Él quiere que tú lo ames, que tú le sirvas a Él. ¿Con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, que Él sea el centro de tu vida. Así que si hay algo que está ocupando ese lugar, no te extrañes que Él comience a cortarlo. Si has venido en esta mañana y probablemente, o mi deseo es, ojalá, que Dios haya hecho algo allí en tu corazón, en tu mente, te haya inquietado en algo. Déjame decirte que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Si en algún momento nosotros de nuestra vida olvidamos lo que Él nos mandó a hacer, Él no nos va a desheredar, no nos va a decir ya no eres mi hijo porque no te acuerdas lo que yo te mandé a hacer, sino que Él te lo va a recordar. Pero Él quiere que tú lo reconozcas en esta mañana, que tú digas, la verdad es que yo estoy desenfocado, no sé, no estoy en lo que me mandaste, ayúdame. Eso es bueno, eso es bueno. Reconócelo en esta mañana. Pase lo que pase, Él nunca te va a rechazar. Hayas hecho lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer lo que tenías que hacer, Él no te va a dejar fuera. Él te va a recibir. Sus brazos siempre estarán abiertos para recibirte y la invitación siempre estará allí. La pregunta es, ¿lo amas? ¿Amas al Señor? Si es así, la respuesta es, ven, vamos a seguirlo. Vamos a seguir al Señor. Amén. Allí donde tú estás voy a pedirte que cierres tus ojos por un momento y puedas acompañarme a orar, a hablar con papá. Señor, te doy gracias, papá, por esta hermosa mañana, por este tiempo, por estos minutos en los que me permitiste estar aquí reunidos con estas otras personas que están a mi alrededor y poder escuchar tu voz. Escucharte, Padre, saber que hay un llamado de atención para mí, que me estás despertando, que me estás haciendo volver la mirada hacia ti, que has puesto esos lentes en mis ojos para mirar de nuevo y enfocar y poder decir, papá, ahora sí, ya estuve desenfocado durante mucho tiempo, estuve distraído en muchas otras cosas, estuve haciendo muchas otras cosas que realmente no eran lo que tú me mandaste a hacer. Así que yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, con toda sinceridad y honestidad de mi corazón, recuérdame, háblame, guíame, lléname, Señor. Necesito que me recuerdes qué fue lo que me mandaste a hacer. Perdóname, Señor, si no he sido diligente en lo que me has llamado, pero quiero y deseo ser obediente a ti, Señor. Quiero que cuando me encuentre contigo cara a cara, tú puedas decir, bien hecho, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que yo no tenga que presentarme delante de ti con ninguna excusa, es que eso de ser cristiano, es que estaba distraído, es que nada. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias, papá, gracias, Señor. Yo sé que tú estás hablándole en el Espíritu, Señor, a las personas que están en este lugar.
Tú estás usando tu Santo Espíritu para hablarles, para moverlos, para hacerles algo, Señor. Hay cosas que yo no puedo hacer con mi voz. Hay cosas que yo no puedo hacer desde aquí, pero yo sé que tú sí. Tú estás en cada uno de ellos. Obra, haz conforme a tu voluntad, Señor. Llámalos, despiértalos, guíalos, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, papá. Te necesitamos en casa. Te necesito en mi hogar, en mi matrimonio, en mi trabajo, en todo, Señor. Necesito que me guíes, que seas ese horizonte, ese destino, Señor. No permitas que me distraiga. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso allí al Señor?